Buenas tardes, doctor Aldo y compañeros. Mi nombre es Carlos José Díaz Díaz. Pertenezco al subgrupo número 2 en el apartado de microanatomía en la materia de anatomía 2. En esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre los cortes histológicos correspondientes a la clase práctica número 8, la cual, como su nombre lo indica, es histología de las glándulas exócrinas y endócrinas. Cada lámina que veremos a continuación representa un nivel de aumento distinto o una porción diferente de cada glándula. Vamos a ir señalando una por una sus partes y sus respectivas funciones. Bien, vamos a comenzar con lo que es la primera lámina, la cual corresponde a la lámina AH11-13. Esta corresponde a un corte de la porción exócrina del páncreas. Como su mismo nombre lo dice, podemos detallar lo que es la porción propiamente organizada exócrina del páncreas, en donde se puede diferenciar propiamente los lobulillos pancreáticos, como por ejemplo este de acá o este de acá, que se ven bien grandes y se ven bien definidos, el cual está separado por una capa de tejido conectivo interlobulillar, que es esta parte de acá. Esta parte delimita lo que son los lobulillos pancreáticos para poder diferenciarse propiamente, como podemos ver en esta parte de acá. Siempre hablando dentro de lo que es los tabiques de tejido interlobulillar, encontramos lo que son, como podemos ver en esta parte de acá, conductos interlobulillares, que estos contienen un epitelio especial llamado epitelio cúbito bajo. Y pues hablando propiamente del corte en general, este es uno de los cortes más ideales con los que se puede estudiar el órgano del páncreas para entender su estructura lobulada, ya que pues se pueden diferenciar bien definidas todas sus estructuras, como podemos diferenciar el lobulillo pancreático, el tabique de tejido conectivo, una vena, una arteria y los conductillos interlobulillares. Pasando a la siguiente lámina, corresponde a la lámina AH5-7. Esta lámina corresponde a un corte propiamente del páncreas exócrino, pero a gran aumento, en donde vamos a poder visualizar lo que son los acinos pancreáticos propiamente, que es la unidad funcional de este órgano. Bien, hablando propiamente de lo que es el corte, vamos a poder encontrar diferentes estructuras que se encuentran bien definidas y delimitadas, como por ejemplo ya les había mencionado el acino pancreático o la unidad funcional de este órgano. Este contiene lo que son células acinares serosas, que son las que podemos ver acá, en donde se van a poder diferenciar propiamente el núcleo basal y un citoplasma apical lleno de lo que son gránulos decimógenos. Dentro de lo que es el acino pancreático podemos encontrar otro tipo de células, que son estas de acá, que son llamadas células centroacinares de conducto. Estas células van a marcar el inicio de lo que es el conducto intercalar, para que así, a medida vayan avanzando estos conductos, formen lo que es el conducto de Wilson. Como dato curioso de la bioquímica de los gránulos decimógeno, estos van a contener enzimas como por ejemplo el tripsinógeno o la amilasa pancreática, que estos al llegar al intestino delgado en cierta parte del duodeno se van a activar para formar la tripsina y la amilasa pancreática, que son enzimas puntuales para lo que es la degradación de grasas y de carbohidratos. Dejando atrás lo que es el páncreas y pasando un poquito a lo que es el hígado, tenemos la lámina AH11-14, el cual corresponde al parénquima glandular epitelial hepático. Vamos a hablar un poco sobre esto. Bien, al ser un corte de poco aumento, se nos hace un poquito más difíciles identificar las estructuras correspondientes al corte. Sin embargo, todavía podemos identificar lo que son. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos lo que son los espacios porta, en esta parte de acá también tenemos una vena central, que es en esta parte de acá, y tenemos lobulillos hepáticos clásicos, que es en esta parte de acá. El parénquima de este órgano se organiza en cordones de hepatocitos separados por sinusoides. ¿Cómo los podemos diferenciar? Si hacemos zoom, los espacios separados por los sinusoides son estos espacios claros, mientras que los espacios oscuros pues son los cordones de los hepatocitos. En la siguiente lámina de diapositiva vamos a identificar una de las estructuras a mayor aumento que se ve en esta lámina, la cual es esta y es el espacio porta. Esta es la lámina AH11-15 y en esta lámina podemos identificar lo que es la tríada portal, la cual se compone de una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática propia y el conducto biliar propiamente. Cabe destacar que el epitelio de esta estructura, la cual observamos acá, que es el conducto biliar, es de un epitelio cúbito simple,
Y si prestamos atención, podemos ver algunos distintos vasos linfáticos irregulares, como por ejemplo este o este. Una de las características que posee esta estructura de aquí, la cual es el espacio portal, es que permite la entrada y salida de sangre, asimismo como el transporte de la bilis, lo cual mantiene un equilibrio en el hígado. El siguiente corte corresponde al AH2-7. En este se puede encontrar lo que es los cordones epiteliales hepáticos y los sinusoides. Podemos identificar que los hepatocitos se encuentran en esta parte de acá, como podemos ver que se los estoy señalando, son un poquito más oscuros, mientras que los sinusoides pertenecen a los espacios un poquito más claros, como por ejemplo este, y además ahí encontramos un capilar fenestrado dilatado. Cabe recalcar que los hepatocitos no hay que confundirlos con lo que son las células de Kupffer, las cuales son estas que son muy oscuras y que más adelante les voy a hablar sobre ellas. Hablando un poquito de los hepatocitos, que son estas estructuras que podemos ver, estas son células poligonales con núcleo esférico y con un citoplasma granular, a veces conteniente gránulos de glucógeno. Entre los hepatocitos circulan los sinusoides, entre ellos podemos encontrar lo que son las células de Kupffer y macrófagos especializados que son encargados de desechar restos de células sanguíneas hemolizadas. El siguiente corte histológico correspondiente al AH11-16 podemos identificar lo que es una macrofotografía con una mejor distinción de lo que es un hepatocito y el espacio de los sinusoides. Aquí vamos a poder identificar estructuras claramente, como por ejemplo lo que es la luz del sinusoide, por donde circulan lo que son los macrófagos especializados y algunas células de Kupffer. Vamos a poder encontrar mitocondrias, como por ejemplo esta de aquí o esta de aquí, algunos gránulos de glucógeno, como por ejemplo estos de aquí, y los espacios de DIS, donde ocurre el intercambio de las sustancias con el espacio del sinusoide. Además, podemos identificar el retículo endoplasmático rugoso, que es esta parte de aquí, lo que evidencia la gran actividad metabólica en un hepatocito. La siguiente lámina de diapositiva corresponde a un corte de la vesícula biliar, en este caso es el AH11-18. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la histología de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas. En este corte vamos a poder encontrar estructuras que están bien delimitadas y se pueden diferenciar fácilmente, como por ejemplo lo que es la luz de la vesícula biliar, que es esta de acá. Tenemos lo que es la capa mucosa, que es esta parte de acá, que se va a poder diferenciar en dos estructuras: el epitelio superficial o el epitelio externo, que es esta parte de acá, el cual es un epitelio cilíndrico simple. Un poquito más abajo del epitelio encontramos lo que es la lámina propia. Esta lámina propia corresponde desde acá, toda esta parte de acá. Y finalmente la capa muscular externa, la cual corresponde a toda esta parte de acá, y pues esta capa contiene fibras bastante desordenadas. Podemos diferenciar también que en este caso la luz de la vesícula biliar se ve bastante desorganizada o con bastantes irregularidades por el simple hecho de los pliegues de la capa mucosa. Este órgano no posee capa submucosa ni capa muscularis mucosa, lo que la diferencia del resto del tubo digestivo. Dejamos a un lado ya lo que son las glándulas exócrinas y nos vamos a enfocar ahora en lo que son las glándulas endocrinas. La primera de ellas es la hipófisis y les voy a hablar un poquito sobre ella. Se pueden distinguir muy bien sus dos porciones: la neurohipófisis o parte posterior o lóbulo posterior, un poquito más clara, y la adenohipófisis o lóbulo anterior o parte anterior, un poquito más oscura. La hipófisis funciona como un centro de control hormonal, recibiendo información o órdenes del hipotálamo y regulando las secreciones de las otras glándulas endocrinas, como por ejemplo la glándula tiroides o las glándulas suprarrenales. En el siguiente corte histológico correspondiente al AH16-2 corresponde a un corte de mayor aumento de la pars distalis. ¿Cuál es esta? Es esta parte de acá, es la más distal de la adenohipófisis. En esta vamos a tener células que se pueden diferenciar fácilmente, como por ejemplo las células basófilas, que son estas células un poquito más moradas, las células acidófilas, que son estas un poquito más rosas, y por último las células cromófobas, que son estas de acá, que contienen en su núcleo espacios en blanco. Más adelante les explicaré qué hace
cada una de ellas. Hablando en primera instancia de lo que son las células acidófilas, son estas que se tiñen un poquito más de rosa y estas van a tener la función de secretar hormona de crecimiento o GH y hormona prolactina o PRL. En segundo lugar tenemos a las células basófilas, que son estas que se tiñen un poquito más de color violeta o morado y estas van a secretar hormona TSH, ACTH, FSH y LH, que son hormonas reguladoras de otras glándulas endócrinas. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos a lo que son las células cromófobas. Estas son un poquito más pálidas, ya que se dice que son células que están en reposo o que han descargado ya su contenido. Y finalmente, entre todas estas células tenemos lo que son los capilares sanguíneos fenestrados, como por ejemplo estos de acá, lo que significa que todas estas hormonas pasan directamente al torrente sanguíneo para llegar mucho más rápido a lo que son las otras glándulas endócrinas. La siguiente lámina de diapositiva, correspondiente a la AH16-4, pasamos a lo que es a la neurohipófisis en un corte a mayor aumento. En este caso, las células secretoras no son neuronales, solamente hay fibras nerviosas provenientes del hipotálamo, como por ejemplo los pituicitos, que son estos de acá, y los cuerpos de Hering, que son estos de acá, que estos tienen la capacidad de guardar ADH y oxitocina. Y a pesar de que la hipófisis pesa menos que 1 gramo, esta regula casi todas las glándulas endócrinas del cuerpo. Pasando a la siguiente diapositiva, correspondiente a la AH16-5, en este caso vamos a tener un campo a mayor aumento de lo que es la glándula tiroides. Hablemos un poquito de lo que es el corte de la tiroides. Aquí a simple vista vamos a identificar estas estructuras bastante grandes que son los folículos tiroidales. Estos están rellenos de un líquido llamado coloide, en el cual se almacenan lo que son triglobulinas. Estas son precursoras de lo que es la T3 y de la T4. Con respecto al epitelio de los folículos, este puede variar dependiendo de la actividad que se esté ejerciendo. Es plano cuando está inactiva, cúbito cuando está activa y cilíndrico cuando hay una hiperactividad. Viendo un poquito las células que se encuentran en la periferia de los folículos, podemos encontrar estas de acá, que son células foliculares. Estas son de tipo cúbico y nos van a producir lo que es la triglobulina. Por otro lado, las células parafoliculares, que las podemos ver en esta parte de acá, van a secretar lo que es calcitocina, y esto con la intención de reducir el calcio en la sangre o mantenerlo. Como dato curioso, esta es la única glándula que guarda sus secreciones fuera de lo que es la célula propia, que en este caso es el coloide. En el siguiente corte, correspondiente al AH16-7, este es un campo microscópico de lo que es la glándula paratiroides. Aquí podemos identificar dos tipos de células importantes, como por ejemplo las células principales o las células oxifílicas. Las células principales son estas de acá y las células oxifílicas son estas de acá. Cuesta un poquito diferenciarlas, nada más que las células oxifílicas aparecen después de los 7 años de edad o aumenta su número de aparecimiento, y estas células van a secretar lo que es la hormona paratiroidea, que en conjunto con la calcitonina van a mantener o van a jugar un papel fundamental para mantener un nivel adecuado en el nivel de calcio en la sangre. La siguiente lámina corresponde a la AH16-8. Aquí podemos ver lo que es un corte a menor aumento de lo que es una glándula suprarrenal. En esta ocasión podemos identificar estructuras base que nos van a servir para la explicación de las siguientes láminas, como por ejemplo encontrar la corteza o saber diferenciar la corteza, que es esta parte de acá, y la médula, que es esta parte de acá. También encontramos las cápsulas de tejido conectivo colágeno, que son estas de acá, que como ya lo había mencionado anteriormente, nos van a servir para identificar y ubicar las siguientes estructuras a los cortes de mayor aumento. Así que nos vamos al siguiente corte, y este corresponde al AH16-9, el cual es un corte de la misma glándula suprarrenal, solo que a un mayor aumento. En la corteza adrenal se divide en 3 zonas importantes: la zona glomerular, la zona fasciculada
y la zona reticular. Con las secreciones de las zonas tenemos que la zona glomerular secreta lo que es aldosterona, que es la hormona para la regulación del sodio. La zona fasciculada secreta cortisol y adentro de esta contiene espongiocitos con gotas lipídicas, y finalmente la zona reticular secreta lo que son andrógenos y estrógenos. Hablando un poquito de las estructuras que seguimos viendo en lo que es el corte, podemos identificar estos agujeros que vemos en esta parte de acá. Estos son vasos sanguíneos correspondientes a nuevamente que las hormonas salen y entran directamente a lo que es al torrente sanguíneo para llegar más rápido a donde tienen que actuar. Y finalmente la médula, que está en esta parte de acá, que apenas si la podemos ver, no abarcando esto sino solamente esto, esta va a secretar lo que es adrenalina y noradrenalina. Estos son neurotransmisores muy importantes en lo que es el sistema nervioso simpático. Y finalmente tenemos la última lámina de diapositiva, la cual pertenece a la AH16-12, y este es un corte de la porción endocrina de lo que es el páncreas. Podemos diferenciar una estructura redonda muy distintiva, la cual es esta de acá, el cual pertenece a los islotes de Langerhans. Estos islotes contienen células como por ejemplo las alfa, las beta y las delta, que son esenciales para mantener el equilibrio del azúcar en la sangre. Como por ejemplo las células alfa, que son estas de acá, secretan glucagón. Las células beta, que se encuentran en esta parte de acá, secretan insulina, y las células delta secretan somatostatina. En esta lámina no se logran ver las células delta, pero sí logramos distinguir muy bien las células alfa y las células beta. Las células alfa, que les decía que secretaban glucagón, estas van a tener la función de mantener el equilibrio en la sangre cuando hay una hipoglucemia, mientras que las células beta, que secretan insulina, van a mantener el equilibrio del azúcar en la sangre cuando hay una hiperglucemia. A pesar de que el páncreas tiene millones de islotes de Langerhans en su contenido, este apenas usa el 1 o 2% de los totales. En conclusión, estudiar todo ese tipo de cortes histológicos nos hace entender de una mejor manera cómo funciona nuestro cuerpo a nivel de regulación hormonal. Esto también nos ayuda a saber cuándo puede haber un problema o una patología en cada órgano que ya hemos mencionado. Gracias por tu atención prestada. Mi nombre es Carlos José Díaz Díaz y esta ha sido la explicación de la clase práctica número 8.